Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, a la transmisión que en esta nueva semana damos inicio de parte de la Keilah Eye Ashereye, quien le da la cordial bienvenida. Y damos gracias a la Abacadosh por permitirnos una vez más iniciar esta nueva semana con una nueva transmisión, la cual vamos a dar inicio al Perek 2, es decir, el capítulo 2 del Sefer Reutz, del libro de Ruth. Antes de darle continuidad al tema, vamos a hacer una breve remembranza de lo que vimos en el capítulo 1, en el cual vimos el viaje de Ruth. Ya una breve reseña nada más, pues ya hemos estudiado 3 capítulos de esta enseñanza, de este capítulo. Lo dividimos en 3 partes. Y vimos cómo los antecedentes de Elimelech, quien es la cabeza de hogar, con sus hijos Malón y Kelión y su esposa Noemí, salen de la tierra de Belén de Judá, que significa Belén, casa de pan, pero no había pan, había una escasez de pan. Y a consecuencia de eso se van a la tierra de Moab, a los campos de Moab, con el propósito de buscar tener una mejor vida, un mejor alimento, encontrar alimento para sus hijos. Estaban pequeños, no lo describe la palabra, pero lo deja entrever la enseñanza que hemos tenido. Y transcurre en el camino. Emprenden el camino, transcurre el tiempo, llegan hasta los campos de Moab, habitan en la tierra de Moab por largo tiempo. La Tanaj habla de 10 años. En esos 10 años suceden varias cosas, entre ellas que muere Elimelech y posteriormente se queda a cargo Noemí con sus 2 hijos, Malón y Kelión, los cuales pues al crecer forman sus hogares, se casa uno con Ruth y el otro se casa con Orfa. Vemos después de cierto tiempo que ellos también fallecen y se quedan las 3 mujeres viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Entonces Noemí, después de cierto tiempo, toma una decisión muy drástica, definitivamente drástica, en el sentido de que les invita a ellas a que busquen a sus familiares, a que se regresen a sus hogares, porque ella ha tomado una decisión, la cual es regresar a Belén de Judá. Ella va a regresar sola dentro de su planificación. Cuando ella insta a estas mujeres, a sus nueras, a que se regresen con sus familiares, Orfa toma la decisión de regresarse, más Ruth toma la decisión de quedarse con Noemí, de seguirla en su trayectoria, en su camino, de llegar hasta juramentarse, si lo queremos entender así, de aceptar a su Señor, a su Elohim, a su Ruach Kadosh, a su Abba Kadosh como Abba de ella, con el propósito de quedarse con ella y asumir la responsabilidad juntas de seguir el emprendimiento hasta Belén de Judá. Prácticamente, amados Sajín, en resumen, eso fue lo que estudiamos en el capítulo 1 del libro de Ruth. Hoy vamos a entrar al capítulo 2 y el tema está basado en el trabajo de Ruth como recolectora. Hemos hecho en la remembranza prácticamente
ya está viviendo Ruth y Noemí en Belén de Judá. Y en esta oportunidad vamos a conocer en qué consiste el trabajo que va a realizar Ruth como recolectora, con el propósito de tener el alimento necesario para ella y para Noemí, su suegra. Ruth decide irse al campo a recolectar espigas, y resulta que el campo donde ella se va a recolectar espigas es un campo que pertenece a un familiar de Elimelech. Este familiar se llama Boz. Entonces vamos a conocer hoy la historia de Boz. Vamos a ver quién es Boz y vamos a dar inicio a la lectura a partir del Perec 2 y Pasuk 1. Si usted tiene su Tanaj a la mano y está llevando los apuntes que muchas veces se toman como marcos de referencia para tener mayor edificación de la enseñanza. Dice la lectura de esta manera: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Vamos a ver primeramente, amados Sahim, qué significado tiene el nombre de Boz. En hebreo se traduce como Boaz y define varios términos: alegría, complacencia, fuerza, agilidad o firmeza. Su linaje lo podemos encontrar en el Sefer Matillahu, el libro de Mateo, Perec 1 y Pasuk 5, es decir, capítulo 1, verso 5. Si usted me acompaña, nos vamos a ir a conocer quién es el familiar más cercano de Boz o de dónde depende Boz. Solo vamos a leer el Pasuk 5 y dice: Salmón engendró a Rahab y Rahab a Boz. Solamente para hacer un marco de referencia, nos vamos a ir al libro de Yehoshua, capítulo 2, verso 1, es decir, el libro de Josué, capítulo 2, verso 1, en donde nos narra a quién se está refiriendo el personaje que describe en Mateo, que dice Rahab. Si usted se recuerda, Rahab fue o era una ramera que ayudó a los espías que Josué envió. Pero vayámonos a la lectura para no indagar mucho, sino que basarnos en lo que dice la lectura. Y dice de esta manera: Yehoshua, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó, es decir, a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces, esta ramera, posteriormente, después que dieron las posesiones de tierra,
a ella por haber ayudado a los espías se le perdonó la vida y ella se casó y fue la madre de Vos. Del personaje Vos que estamos hablando en este estudio del Sefer de Reutz, del libro de Ruth, el cual vamos a ver. La funcionabilidad como pariente de Elimelech que viene a desencadenarse en este estudio. La lectura que acabamos de hacer dice que Noemí tenía un parentesco con este hombre, Boz, pues a través de su difunto esposo Elimelech es que venía el linaje de consanguinidad de su familiaridad. La Tanaj no describe la cercanía familiar que existía entre ellos, es decir, por lo tanto no sabemos exactamente cómo estaban emparentados en sí o qué grado de consanguinidad existía, pero que lo estaban porque así lo describe la Tanaj, así lo describe la lectura que acabamos de hacer. La lectura nos describe que este señor, este hombre de nombre Boz, era un hombre rico. Durante el tiempo que se dio la hambruna, cuando tuvo que salir de Belén de Judá, Elimelech y Noemí y toda su familia, dejaron esa tierra, la tierra prometida, y se fueron del lugar para los campos de Moab. En esa época, Boz se había quedado al pendiente de ellos. Y el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Rey de Israel, para todos los que habían confiado en él, proveyó para que esta gente subsistiera y pudiera pasar la hambruna que se estaba dando. O sea, no dejó el Padre, no los dejó desfallecer. Los proveyó y de hecho el Todopoderoso hizo que Boz con el tiempo llegara a ser un hombre rico, como lo era hoy, después de 10 años que había regresado Noemí. 10 años antes, Noemí y su familia habían tomado una decisión. Y esta era, o mejor dicho, esta fue una mala decisión, tomada de una forma o en un momento difícil de mucha apretazón económica, no solamente por la economía, sino que porque no había que comer. Y la situación tan difícil o muy difícil por no consultarle al Padre la decisión que ellos estaban tomando para poder salir de la tierra de Belén de Judá, que era la tierra que el Padre les había otorgado como tierra prometida. El caso es, amados Sajín, que era un tiempo de hambruna y ellos desesperados no tuvieron que tomar una decisión a la ligera, ni mucho menos tomar la decisión equivocada como lo hicieron. Y de esa manera sucede muchas veces a muchas personas, a mucha gente que arrebatadamente toma decisiones sin consultarlo con el Padre.
Pero en esta oportunidad, la gente de Belén, a pesar de la hambruna que se dio, no padeció hambre, porque la mano del Todopoderoso siempre estuvo sobre ellos. Todavía estaba allí puesta la mano poderosa sosteniéndolos, y fueron bendecidos. Aún la familia de Noemí fue bendecida. Pero como ellos no se quedaron, tomaron una mala decisión, y a ella al final le tocó que regresar sola, sin su esposo y sin sus 2 hijos. A veces, amados Sajín, cuando tomamos decisiones o hacemos elecciones equivocadas debido a las circunstancias difíciles que se pueda estar pasando, llámese hogar, llámese país, llámese trabajo, como usted pueda evaluarlo. El detalle es que muchas veces buscamos la manera de justificarnos el por qué tomamos ese tipo de decisiones. Pero el Todopoderoso nos fortalecerá y nos bendecirá para que podamos para poder ser guiados y poder tomar buenas decisiones o las decisiones correctas, siempre y cuando cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta a Él en estas tomas de decisiones, incluso así sean las circunstancias más difíciles que podamos estar pasando. Pero volviendo al tema, en este caso, vos, y dice la lectura que era un pariente muy cercano por el lado del esposo de Noemí, por el lado de Elimelec. Este término de un pariente cercano quiere decir que es un nombre que traducido al hebreo significa Goel. Esto introduce la palabra importante en el libro de Ruth, en la antigua palabra hebrea, Goel, que significa el nombre que se le daba en Israel a los jueces o a los varones de una familia descendiente de un antepasado común. Es decir, a los Goel les correspondían diversos deberes, como por ejemplo rescatar la propiedad familiar que tuviese en manos ajenas, ejercer la venganza de sangre en caso de que uno de los miembros de la familia hubiese sido víctima de un homicidio, o ejercer el deber del levirato para dar sucesión legal a miembros difuntos de la familia que hubieran muerto sin descendencia. Es decir, el significado, esta descripción de este significado último es lo que en este caso tenía que ejercer vos sobre la vida de Ruth. Pero veamos cómo se dan los hechos. Veamos lo que dice el pasuk 2, porque Ruth quiere ir
a recoger espigas y el campo más cercano al que ella se dirige pertenece a Booz, pero ella aún no lo conocía. Veamos lo que dice la lectura. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella, es decir, Noemí, le respondió: ve, hija mía. Y fue pues llegando Ruth al campo, espigó en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. En este caso, amado Sajín, lo que Ruth estaba haciendo era un acto diligente. Ella no se estaba quedando de brazos cruzados, esperando que alguien hiciera algo por ella, sino que como iniciativa propia, ella le pidió permiso prácticamente a Noemí que le concediera el permiso de ir a recoger espigas al campo. Y el lugar del campo que ella escogió resultó que era el campo de Booz, del pariente de Elimelech. Pero dice la lectura que la forma de cómo se procedía en el campo es de que existía una orden a los agricultores en Israel de que no deben cosechar completamente sus campos. Es decir, existe una ley que deben de tomar atajos en la cosecha y siempre dejar algo atrás. Además, si por casualidad dejaban caer un fardo de grano, se les ordenaba dejarlo en el suelo y no recogerlo. ¿Por qué? Porque eso servía para los segadores que venían atrás, gente pobre que no tenía para sus alimentos. Pero esto no era algo antojadizo, era una ley establecida por el Abacadosh. Eso lo podemos ver registrado en el libro de Levítico, es decir, en el Sefer Vayikra. Vamos a irnos al Perek 19 y Pasuk 9 y 10. Allí vamos a poder comprender lo que la ley establecía sobre este tipo de trabajo que iba a realizar Ruth. Y dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, amados Sajín, como podemos ver, esta es una ley establecida por el Abacadosh, establecida en la Torá, la cual estaba determinada para que pudiese alimentarse la gente de escasos recursos y el extranjero que estuviera en esa ciudad. Este era uno de los programas de asistencia prácticamente social, si así lo queremos entender, con las que contaba en Israel.
es decir, los granjeros no debían cosechar completamente sus campos para que los pobres y los necesitados pudieran venir y recoger los restos de la siega para su propio uso. En la ley que el Abacadosh estableció, es una manera maravillosa de ayudar a los pobres. Ordenaba pues a los granjeros que tuvieran un corazón generoso y les ordenaba que hubiera misericordia para los pobres que fueran activos. Oiga, pobres que fueran activos y trabajaran por su propia comida, y era una forma en que podían satisfacer sus propias necesidades con dignidad. Entonces Ruth fue pues a este lugar, tomó la decisión y por su propia iniciativa se dispuso a espigar en los campos para mantenerse ella y a su suegra Noemí. Esto mostró un espíritu maravillosamente trabajador a Ruth en ese sentido, y también fue algo, si lo queremos comparar espiritualmente, también lo podemos ver de esa forma, porque ella no esperó a que el alimento le llegara al lugar. O sea, ella no se quedó de brazos cruzados esperando que alguien se dignara en ayudarles, sino que ella fue diligente. Ella no habría sido más espiritual sentándose en la casa y orando por comida, sino que más sin embargo lo que establece el Brit Hadashah, es decir, el nuevo pacto, nos habla en las cartas de Pablo, exhorta y dice, para ser más específica, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso del 7 al 12. Vamos a leer este shefer, en el cual prácticamente el libro de Tesalonicenses nos describe cómo Pablo, es decir, Shaul, exhorta a toda la humanidad para que no se acomode a que el pan tiene que llegarle o caerle del cielo. No es así. Leamos lo que dice este pasuk. En el 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor, nuestro Mesías, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, amados Sajín, como podemos ver, fue lo que hizo Ruth. Ella no se quedó quieta, no se quedó sentada, diligentemente buscó la manera de cómo ir a cegar espigas. Pero veamos qué pasó. ¿Qué fue lo que aconteció? Que
aquella parte del campo que era de Booz. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dice la lectura que Ruth llegó a ese lugar por casualidad y ciertamente así le pareció a ella, pero realmente, si lo vemos espiritualmente, como sucedieron las cosas, Ruth vino a este campo porque Yahweh, porque el Todopoderoso, la estaba guiando a través de su Ruach Kadosh. Esto nos muestra, amados Sajín, algo de la forma maravillosa en cómo trabaja la mano invisible del Todopoderoso. Si Ruth se hubiera quedado en casa esperando un sentimiento espiritual, probablemente hubiera esperado mucho tiempo y aún así probablemente se hubiera ido al campo tal vez equivocado. En cambio, Ruth experimentó el movimiento muy natural de la mano sobrenatural del Todopoderoso, la cual la guió al lugar indicado y correcto. Muchas veces, amados Sajín, cuando realmente caminamos guiados por el Ruach Kadosh, solo podemos ver la mano invisible del Todopoderoso. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que verdaderamente ha sido Él quien nos ha guiado. Si pasamos demasiado tiempo tratando de buscar su mano delante de nosotros, podemos crearnos muchas veces problemas. Pero por aras del tiempo vamos a quedarnos hasta aquí y estaríamos continuando la próxima semana con la segunda parte para ver qué es lo que realmente sucede con vos cuando realmente ve a Ruth o escucha a Ruth y qué es lo que va a pasar en detalle. Eso lo vamos a poder ver en la continuación de la enseñanza que estamos llevando en la segunda parte del tema que estaremos llevando, el trabajo de Ruth como recolectora. Así es que les dejo con esta enseñanza, esperando en el Abacadosh esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y si es de bendición para su vida, le invito a que la pueda compartir para que hayan muchas almas pudiendo edificarse con la enseñanza que estamos llevando en este libro de Ruth. Hasta la próxima, amados Sajín. Hasta la próxima, amada Sahayot. Que la gracia y la shalom del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, donde quiera que usted me escuche, en sus hogares, en sus trabajos, y que la gracia sea con todos. Shalom ubrajá, paz y bendiciones para todos.